Saludo cordial. El canal Los Verdaderos Profesionales de la Conducción les da la bienvenida. Hoy estaremos trabajando sobre lo que es la investigación de accidentes de tránsito. Este es un tema importante. Desafortunadamente en Colombia seguimos bastante mal en este aspecto. Es casi que un problema de salud pública. Demasiados heridos, demasiadas personas fallecidas lamentablemente en accidentes de tránsito que nunca debieron ocurrir. Todo esto nos lleva a que este tema sea sumamente importante, tanto para gestores de flotas de transporte como para los mismos conductores, entender en dónde se originan los accidentes para poder corregir esas causas. Esta presentación la vamos a dividir en dos videos porque es bastante extensa y ustedes comprenden por qué es extensa. Y vamos a manejar temas totalmente lógicos y sencillos que sean comprendidos por cualquier persona. No necesita ser un técnico ni un especialista, los va a poder entender fácilmente porque los vamos a manejar de esa manera. En la parte 1, ¿qué vamos a ver? Relevamiento de datos en el sitio del accidente. ¿Qué datos vamos a recolectar a un sitio de un accidente? ¿Cuáles son importantes? ¿Qué es lo valioso para una investigación que se pueda recolectar en el sitio del accidente? Esa tarea es de la parte 1. El video 2 vamos a análisis y causa probable del accidente. ¿Qué vamos a hacer? Con los datos que recolectamos en campo, todos esos datos los vamos a procesar, vamos a aprender qué es hacer ese proceso, que es algo muy sencillo, y vamos a construir información. Ya no nos vamos a quedar con datos, vamos a construir información, y con esa información vamos a construir causas probables de los accidentes. Y a través de esas causas probables poder llegar a la causa real que ocasionó el evento y poderla eliminar de raíz. Esa es la tarea que vamos a ver hoy. Espero que les sea del agrado y que les pueda servir a ustedes en sus procesos. Bienvenidos. Vamos a iniciar con la pirámide que debemos construir imaginariamente, pues para poder encontrar la causa raíz del problema que ocasionó el accidente. Empezamos por reunir en la base de la pirámide todos los datos que podamos recolectar respecto al accidente. Es una gran cantidad de datos. Esos datos los vamos a filtrar y los vamos a convertir en información. Ya en la etapa de información podemos entregar algunos datos del accidente si se nos están solicitando por parte de alguien, ¿sí? O de alguna entidad. Con esa información y nuestros conocimientos respecto al tema del transporte de los vehículos, el tránsito en sí, esas dos cosas las complementamos y entre las dos vamos a construir la causa probable, que sería la parte superior de la pirámide, arriba del último recuadro, donde estaría la causa que ocasionó el accidente y podamos comprobarla si efectivamente fue así. Bueno, para iniciar nuestra investigación y nuestro relevamiento de datos en el sitio del accidente, tenemos que identificar la situación que se presentó. Para eso hay unas variables que las vamos a empezar a conocer. Estas son unas variables generalizadas. Primero, el choque. El choque puede tener características de ser un choque simple o un choque múltiple. Es simple cuando es con un objeto fijo y es un choque múltiple cuando es con otros vehículos o con objetos fijos involucrados. Tenemos el segundo caso, que es el volcamiento. El volcamiento puede ser a 45 grados, a 90 grados, a 180 grados, que es cuando ya el vehículo queda con las llantas hacia arriba, y a 360 grados cuando el vehículo rueda y gira, quedando nuevamente sobre sus ruedas. Y tenemos el atropellamiento, que es cuando la persona está quieta y el vehículo viene y la atropella. Y tenemos el arrollamiento,
que es cuando el vehículo se lleva por delante de la persona y la persona va en movimiento, no está fija, no está parada en un sitio, sino que va cruzando la vía y el vehículo la arrolla. Estos son en términos generales lo que pueden ser las diferentes identidades de la situación presentada. Igual, si hay otra, ustedes la pueden agregar en ese relevamiento de datos. Este es un término general que puede tener cualquier cantidad de variables. Entre más datos recolectemos en el sitio del accidente, pues mucho mejor va a ser para la investigación. En términos generales, los datos que vamos a recolectar tienen relación directa con 1. Los vehículos involucrados en el accidente o el vehículo involucrado en el accidente. 2. Vamos a reunir información del entorno en donde sucedió el accidente. El entorno tiene que ver con todo, absolutamente todo: clima, hora, condiciones de la vía, el sitio de la vía, topografía, relieves, cambios de la vía, todo lo que tenga que ver con el entorno donde sucedió el accidente. Y tercero, vamos a recolectar, a relevar datos de quiénes, de los conductores involucrados en el accidente y de los testigos, si es que existen. Esa es, en términos generales, por donde vamos a empezar a recolectar la información y a clasificarla. Todos esos datos que vamos a recoger, vamos a clasificarlos en estos 3 grandes grupos. Toda la información de los vehículos involucrados en el accidente, toda la información del entorno en el sitio donde sucedió el accidente y toda la información de los conductores involucrados en el evento. Empezamos con el relevamiento de datos de los vehículos involucrados. Recuerden que esto está reunida, los datos que vamos a recoger son de los vehículos accidentados, del entorno donde sucedió el accidente y de los conductores y de los testigos, si es que existen testigos. ¿Qué es lo que vamos a averiguar o a relevar como dato de los vehículos? Primero, ¿qué clase de vehículos son? ¿De qué modelo? ¿De qué año? ¿Qué marca tienen estos vehículos? ¿De qué color son? Tipo de carrocería que usan si son vehículos de carga. El tipo de vehículo: es un automóvil, es un camión, es una moto, es una bicicleta, es un vehículo de tracción animal, un bus, etc. El vehículo va cargado o vacío, lleva pasajeros, la carga son carga normal o son semovientes o otro tipo de carga. ¿Qué documentación tenemos que revisar? El manifiesto de carga, si es un vehículo de carga, la licencia de operación del equipo, el SOAT y el seguro de responsabilidad civil, adicional a la inspección tecnomecánica. Después averiguar qué ruta cubría, de dónde salía y hacia dónde llegaba. Eso es, en términos generales, la identificación del vehículo. Con los datos de identificación del equipo, vamos a continuar con el relevamiento de datos de esos vehículos involucrados. ¿Qué es lo primero que vamos a revisar? Vamos a revisar y a fotografiar. Registro fotográfico, inspección y nota de qué partes se afectaron. Hay que medir la altura del impacto inicial con respecto al nivel 0. El nivel 0 es el piso. Y hay que revisar del nivel 0 al sitio del impacto, parte central del sitio de impacto, la altura. Número de impactos que se presentaron en el vehículo. ¿Cuántos impactos presenta? ¿Hacia dónde se orienta la deformación del vehículo después del impacto? Partes que usted observe que tienen fallas inmediatas por el accidente y si algunas son fallas preexistentes, o sea que el vehículo ya las tenía antes del accidente. Posición y condición final de todos los elementos de control. Esto es sumamente importante y hay que tener un registro fotográfico y anotación de lo que usted observa. ¿Qué es lo que va a observar?
Primero, posición del pedal del freno. Acelerador y embrague. Hay que revisar los tres pedales y definir una posición, si está sin aplicar, si están aplicados, si están a medio recorrido. Hay que anotarlo y registrarlo fotográficamente. La barra de cambios. Está enganchado el cambio, está desenganchado, está en neutral. ¿Cómo está la barra de cambios? ¿En qué cambio está metido? Si el cambio está enganchado, ¿qué cambio es el que tiene enganchado? Válvulas de control del rango y el bajo. ¿Están accionadas adentro, fuera? Hay que revisar esas válvulas. El volante está hacia adelante, hacia atrás, está corrido a un costado. ¿Qué cambio tiene el volante con respecto a su posición normal? Las válvulas de parada de emergencia están activadas o desactivadas. Son las válvulas con las que se acciona el sistema de frenos en los tractocamiones. La silla del operador, ¿qué posición tiene? ¿Cómo está el espaldar? La posición en la que está. El cinturón de seguridad, ¿tiene alguna marca? Se supone que cuando el cinturón va colocado y hay una interrupción del desplazamiento del equipo, el conductor por inercia trata de seguir y comprime el cinturón de seguridad, ocasionando una marca fuerte en el punto donde el cinturón está sostenido a las sillas. Hay que revisar si el cinturón tiene esas marcas y el registro fotográfico y la respectiva anotación. Están activados los airbags si el equipo cuenta con ese tipo de protección. Los panorámicos, cómo se encuentran, rotos, desplazados, alguna marca de algo, alguna evidencia de haber sido impactados. Condición de las puertas, de los seguros de las puertas. Esta situación hay que hacerla en el vehículo. Toda esta inspección y tomar el registro fotográfico. Hay que revisar si hay residuos o huellas de pintura o biológicas de cualquier tipo en las zonas de impacto, color y tipo del residuo que existe y el posible origen de esos residuos. Todo esto, y valga la redundancia, con registro fotográfico y anotación. Vamos a utilizar un accidente que me correspondió investigar en la empresa donde prestaba mis servicios. ¿Para qué? Para poder ser mucho más explicativo, más claro en las cosas que les voy comentando paulatinamente. Vamos a usar esa investigación, la vamos a llevar al final y vamos comentando en el recorrido qué fue los datos que se levantaron, qué fue lo que se investigó, cómo se convirtió los datos en información y así sucesivamente. En este caso, este fue el vehículo accidentado. En la inspección que se hace al vehículo, pues está todo lo que acabamos de ver y podemos observar aquí, en ese caso, cuántos impactos tuvo el vehículo. Observamos que el primer impacto rompe el bumper y el conjunto. El segundo impacto corre el tren delantero, rueda derecha hacia atrás y la rueda la desmonta literalmente del ring. Tercer impacto, se lleva los estribos del tanque de combustible. Cuarto impacto, golpea el troque en el ring externo del primer troque o del primer eje del lado derecho. Ese ring se deforma y la llanta se estalla. Y el quinto impacto tiene que ver con el primer eje golpeando contra el segundo eje y desplazándolo hacia la parte trasera, ocasionando que la transmisión cardánica que une la transmisión con el diferencial en la zona de conexión de la espiga y la funda se desempate la espiga porque el troque se fue hacia atrás. Esa es
toda la temática del impacto que este vehículo sufrió. Continuamos con los datos de relevamiento en el entorno, o sea, en el sitio del evento. Vamos a ver qué es lo que vamos a revisar allí. Primero, si los vehículos o los fallecidos, hay que tener en cuenta este detalle, si los vehículos fallecidos no han sido movidos, hay que imaginar un cuadrado que cubra toda la zona donde sucedió el evento. Ubicar los vértices de ese cuadrado y tomar una foto panorámica desde cada uno de estas 4 vértices. Si los vehículos ya fueron movidos y los cuerpos también, de todas formas tomar las fotos tal y como se recomienda. Imaginar un cuadrado que cubra todo el espacio donde sucedió el evento y de cada uno de los vértices de ese cuadrado imaginario tomar una fotografía panorámica. Hay que iniciar un registro fotográfico o de video de la vía, de su entorno y las evidencias que se encuentren y tengan relación con los vehículos involucrados, como cuáles: frenadas, huellas, comportamientos erráticos del vehículo, partes del vehículo, residuos, aceites, combustibles, huecos, deformaciones de la calzada. Esto se hace en los 2 sentidos, desde 250 metros antes del sitio del impacto, en ambos sentidos, en el sentido Y y en el sentido X. Datar las ubicaciones por distancia, tomando como punto final la zona de impacto. Antes de la zona de impacto, ¿qué se encontró y a qué distancia de la zona de impacto? Tomar un registro fotográfico de la zona de impacto inicial, su ubicación con respecto a la calzada, en qué carril está la zona de impacto, en el carril X o en el carril Y, en dónde están los residuos que nos indican que el sitio de impacto fue en el carril X o en el carril Y, qué tipo de residuos se encuentran en esa zona, a qué hora sucedió el evento, y en ese momento cuáles eran las condiciones climáticas y el estado de la calzada. Lo mismo la visibilidad, si había una visibilidad buena, regular o mala, y cuál era lo que ocasionaba que la visibilidad fuese mala. Iluminación, neblina, señalizar topografía, accidentes de relieve que puedan existir. Es que era subiendo y había una bajada y el que venía en sentido contrario no lo veía, eso es un accidente de relieve. Y el diseño de la vía, es doble calzada, calzada sencilla, tránsito en doble sentido, tránsito en un solo sentido, cerca a un puente, cerca a una curva. Todo esto hay que señalizarlo, hacer un registro fotográfico de los mismos y escribir lo que se encontró. Continuando con el accidente ejemplo que vamos a llevar, aquí hay un registro fotográfico del vehículo accidentado. Este registro se toma desde el carril contrario al desplazamiento del vehículo al cual hacemos alusión. Esta fotografía es bien importante en el sitio donde sucede el evento, para tener en cuenta, por favor. Esta fotografía del entorno nos está mostrando el escenario donde el vehículo se impactó. La persona que vemos al fondo nos está sirviendo como punto de referencia para el sitio donde el vehículo vino y se impactó. Este es el avance del vehículo y se impacta con la entrada del puente. Ya después de tener datos de los vehículos o el vehículo involucrado en el accidente que vamos a tomar como ejemplo y el entorno donde sucedió ese accidente, ya vimos un ejemplo de fotografías también de cómo deben de ser tomadas. Vamos al tercer factor, que es el conductor. Vamos a escuchar la versión o vamos a leer la versión que nos dio el conductor accidentado en este vehículo. Dice lo siguiente: el señor conductor del vehículo TBZ 000,
manifiesta que se encontraba transitando por la autopista Medellín-Bogotá y en el sector conocido como Vereda La Josefina, una motocicleta se le atraviesa y le genera pérdida de control del vehículo, sacándolo de la vía hacia el costado derecho, impactando la baranda de un puente. No se presentan lesionados en el evento, el equipo sufre daños en la parte delantera. Posteriormente el conductor manifiesta que también una tractomula le invadió el carril y posteriormente manifiesta que había neblina. Esta es la versión del conductor, que debe tener unas características, debe ser libre, él puede decir lo que desee, así no coincida con lo que usted está observando en el momento del evento. Es una versión, es un dato que se va a incluir dentro de los datos que se entregan para la creación de la información dentro de la investigación. La forma como se debe proceder para poder relevar los datos de conductores y testigos que estén involucrados en el evento tiene que tener unas características. Vamos a ver qué son los datos que debemos de nosotros reunir del conductor y de los testigos. Primero, identificación, número de celular y que nos den la versión. En el caso de un testigo, la ubicación, en qué sitio estaba al momento del accidente, desde donde pudo observar el accidente, cuál era el sitio en el que él estaba. La versión de los hechos se debe entregar por separado, no en grupo. Se separa el conductor, se entrevista, se separa el testigo, se entrevista y así sucesivamente. No cuestionar la versión. Ojo, no hay que segmentar ni sesgar la información. No, simplemente la versión la dan ellos y es el dato que va para la investigación. Así la versión que él esté dando, pues no coincida con otros datos que usted ya tenga, pero no hay que cuestionar ni al conductor ni a ningún testigo. Esto debe ser libre y espontánea. Así no coincida, como estamos diciendo, con las evidencias que usted está observando. La interlocución con los involucrados debe ser confirmatoria, para no entrar en discusiones. ¿Qué quiere decir confirmatoria? Ellos dan una versión inicial dada y cuando hay una ampliación de esa información, usted simplemente habla de lo que él ya dijo. Un ejemplo, usted me manifiesta que una motocicleta lo sacó de la vía y provoca el accidente. El tipo en ese momento, si es una mentira lo que está diciendo, se va a cuestionar mentalmente. Dice, uy, no, una motocicleta no puede sacar una mula. Entonces cambia la versión. La respuesta que en este caso me dieron a mí fue, sí, también una tractomula. ¿Qué pensé yo para mí? Olvidó tan fácilmente en la versión inicial una tractomula. Fíjese cómo es el tema. Es manejar la información que él ya dio y utilizarla. Usted me dijo que una motocicleta solamente era la que lo había invadido. Ahora es una mula. Espere, anoto aquí que adicional una tractomula en la segunda versión. Nuevamente le pregunta, usted me manifestó que las condiciones de visibilidad le permitían ver los vehículos que transitaban en sentido contrario con mucha anticipación. La respuesta, bueno, un poco, porque había mucha neblina y casi no se veía. Entonces, internamente uno como investigador se hace la pregunta, ¿había visibilidad buena o no había visibilidad buena? Mire, cuando la versión inicial se cambia, definitivamente deja de ser confiable y en la investigación solo se puede incluir esa información como un dato. Cuando usted empieza a confrontar todas las evidencias y los datos contra lo que usted vio, va a empezar a construir una información en la que va a empezar a desechar cosas que definitivamente no coinciden. Entonces, esa es la situación cuando hay el relevamiento de datos a conductores, testigos o involucrados. No hay que cuestionar a nadie, ni entrar en discusiones con nadie, porque usted no está definiendo en ese momento quién se accidentó, usted simplemente está recolectando una información que le va a servir durante el proceso de investigación para volverla información más confiable y poder confirmar que efectivamente
esa información se pueda aplicar en la investigación. En el caso de la información que le entregan los testigos y el conductor, pues son datos. ¿Qué son ya evidencias? Vamos a ver un ejemplo aquí. Una evidencia clara es el recorrido previo al impacto, que usted lo hace filmando y tomando fotografías. El vehículo pasó por ahí y eso nadie lo puede cambiar porque está registrado y hay las huellas. El sitio de colisión del vehículo y el sitio donde sucedió el accidente. Usted levanta un registro fotográfico y eso es una evidencia prácticamente de lo que pasó. Eso no lo puede cambiar nadie porque está ahí y está el registro fotográfico. Velocidad al momento del impacto. Usted la identifica hoy en día con el sistema electrónico de control satelital de todos los tractocamiones. Ahí identifica usted segundo a qué velocidad se iba desplazando el vehículo. O sea que es otra evidencia que no se puede decir, no, esto no fue así, porque no es una versión, es una evidencia física que está ahí. El estado del clima, eso también es una evidencia física, si llovió, si no llovió, si hay neblina, si era de día, si era de noche. Es una evidencia, no se puede decir que a las 10 de la noche había sol. No tendría sentido. Entonces, sí empezamos a entender cómo es tan importante las evidencias por encima de las versiones de los testigos y de los mismos conductores. La hora del suceso y si el vehículo iba cargado o vacío, son evidencias, eso no tiene discusión. Cuando hablamos de evidencias, fue algo físico que podemos ver y que podemos confirmar que efectivamente es así. En el caso de supuestos o subjetivos, son datos. Están las versiones, está la versión del conductor nuestro, está la versión del conductor del otro vehículo que se estrelló, está la versión de testigos, están los antecedentes de eventos similares. ¿Qué pasa con esa información? Esa información que no es información confiable porque es una versión y las versiones pues pueden cambiar. Esta información se utiliza para comparar contra las hipótesis que deben surgir a partir únicamente de las evidencias. Mire, las hipótesis del accidente, de la causa del accidente, deben salir de las evidencias, no de las versiones. ¿Por qué razón? Por lo que acabamos de hablar. Las versiones se pueden cambiar, las evidencias no, las evidencias están ahí y lo que digan las evidencias es efectivamente lo que sucedió. Mire, dentro del proceso de investigación, las versiones de testigos y conductores, 10% del peso en la investigación, apenas tiene un peso del 10% en la investigación. ¿Por qué? Porque se puede cambiar. Mientras el registro de evidencias, las evidencias tienen un 90% del peso en la investigación. ¿Por qué? Porque ellas no se pueden cambiar. Están ahí y estarán siempre ahí mostrándonos un comportamiento o una situación. Entonces es para poder entender la diferencia entre una versión y una evidencia. Y por qué en el caso de si el conductor dijo las cosas tal como sucedieron, las evidencias lo van a llevar a salirse del problema. Pero si él no las dijo como eran, como sucedieron, pues simplemente las evidencias se van a encargar de decir que no fue así. Cuando cogemos las evidencias y las convertimos en información, ¿qué es lo que realmente podemos entregar como información? En el caso del vehículo, la inercia que llevaba, la velocidad que llevaba, la energía que desbocó el impacto, la transferencia de carga si ésta se produjo, el centro de gravedad del vehículo, alto, bajo, medio, la deformación y la disipación. Esa información la podemos obtener en la evidencia de la condición en la que quedó el vehículo. Por eso son tan importantes las fotografías del sitio donde se accidentó el vehículo, la posición en la que quedó el vehículo en el escenario y las deformaciones que el vehículo obtuvo en el accidente. Del entorno, datos climatológicos, topográficos, iluminación, temperaturas, calzada, señalización, restricciones y tráfico. Todos estos datos que recogimos en la carretera los podemos volver rápidamente en
¿qué? En información, que es el segundo escalón de la pirámide. El primero son los datos, y esos datos los vamos volviendo información. Del conductor, hay dos comportamientos normales en un conductor cuando él encuentra una situación anormal en la vía. Hablamos de una invasión de carril, hablamos de un derrumbe, de cualquier situación anormal que él encuentre en el carril de tránsito suyo. Y él presenta dos tipos de comportamientos que nos pueden, dos evidencias de comportamientos que nos pueden mostrar realmente qué fue lo que sucedió. Él tiene las maniobras planeadas. Esas maniobras planeadas, él las ejecuta por prevención. ¿Qué es una maniobra planeada? Es esa maniobra en la que el conductor observa, revisa y reacciona. Eso es cuestión de 3/4 de segundo. Observa una condición, revisa su información y toma acciones para prevenir que esa condición que lo observó se le pueda volver un accidente o se le convierta, a pesar de ser un accidente, en algo grave, catastrófico para la vida de él. Él está consciente de lo que está pasando. Y existen las maniobras no planeadas, que son ejecutadas por reflejo. Cuando el conductor va conduciendo y por alguna condición pierde el control del vehículo, su reacción es por reflejo. Y el resultado del golpe, del impacto, de la deformación, del accidente, es evidente que se produce por un reflejo. Un conductor nunca va a coger un vehículo y lo va a botar por una montaña abajo, ni lo va a estrellar contra otro vehículo, ni lo va a estrellar contra un puente, sin ninguna explicación, ¿sí? Tiene que existir una situación, y esa situación debe tener una reacción que debe tener dos comportamientos, o es planeada o es por reflejo. Ese es el comportamiento de las evidencias que uno va reconstruyendo a medida de que va avanzando en la recolección de datos. Aquí tenemos unos ejemplos sobre lo que acabamos de conversar. Los comportamientos del conductor, maniobras planeadas ejecutadas por prevención. Vamos a ver una definición, dice maniobra consciente, en donde hay una acción producto de una reacción planeada ante un evento o una condición de riesgo. El conductor reacciona ante esa acción. ¿Por qué? Porque va consciente. Y hay algo que lo hace reaccionar y tomar una acción de prevención, evasiva o del tipo que sea. Es una definición de qué es una maniobra consciente. Y también hay maniobras no planeadas, ejecutadas por reflejo. ¿Cómo está definido esto? Dice, maniobra inconsciente, o sea que no es consciente, es inconsciente. ¿Cuándo somos inconscientes? Cuando vamos distraídos, cuando vamos dormidos, cuando vamos haciendo cosas que no debemos ir haciendo, cuando vamos conduciendo, ¿sí? ¿Qué sucede? Ahí hay una acción producto de un reflejo ante un evento o condición de riesgo del cual no se tiene información. Simplemente abre los ojos, mira que va por fuera de la vía, inmediatamente trata de regresar a la vía. Ese es un ejemplo. ¿Por qué? Porque es inconsciente. ¿Y por qué es inconsciente? Porque ni siquiera se dio cuenta a qué hora se salió de la vía. Entonces, ¿cómo va a tener una reacción consciente si no se dio cuenta que salió de la vía? Cuando ya ve que va por fuera de la vía es que trata de tomar una acción, pero es por reflejo. ¿Qué dice el reflejo? Regresemos a la carretera. ¿Cuáles son los disparadores de acciones por reflejo? Que son las que realmente nos causan problemas. Distracciones, primer cuadro. Distracciones, ¿por qué? Por celular, por damas en la vía, por el radio, por el cigarrillo que vamos a encender, por la gaseosa que nos vamos tomando. La segunda, microsueños ocasionados por fatiga, exceso de horas al volante. Desconcentración. ¿Por qué vamos desconcentrados? Porque tenemos problemas personales, sentimentales, económicos, de cualquier origen. Y eso es lo que genera en el conductor ese comportamiento inconsciente. Vamos a observar una simulación en dibujo sobre lo que fue el accidente del vehículo que venimos analizando.
aquí está la simulación para que por favor la observen. Vehículo llega, primer impacto, continúa segundo impacto, continúa tercer impacto, continúa cuarto impacto, continúa quinto impacto y no se detiene. Continúa hasta que se desengancha el sistema cardánico en la espiga y en la funda que vimos en el análisis del vehículo cuando lo estábamos revisando. Este fue el comportamiento del accidente, quedando el vehículo en esta posición. Ahí podemos observar que el vehículo no se le accionaron frenos, no se le accionó nada, va vacío y se impactó 5 veces. ¿Por qué no se detenía? Interesante pregunta. Caballeros, los invito observemos aquí, este fue el sitio donde finalmente se impactó el vehículo contra la baranda del puente. Los invito, caballeros, aquí queda el misterio, para continuar con esta investigación. Nos va a llevar hasta un dato inverosímil como causa raíz del accidente. Por eso los invito porque esto es bien interesante. Ustedes han sido muy amables, muchas gracias. El próximo video trataré de lograrlo hacer lo más pronto posible y va a ser bien interesante. Lo que le digo, el resultado final va a ser increíble, créanme, y eso pues los va a llevar a ustedes a ver lo interesante que es la investigación de accidentes de tránsito hasta la causa raíz. Que tengan un buen rato, muy amables, que mi Dios los acompañe.